Gloria al Señor. Vaya abriendo sus Biblias conmigo, si es usted tan amable, a Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Como usted no se quedó a ver el Super Bowl, lo vamos a honrar con un buen mensaje, hermano. Aleluya. Bendito sea Dios. No se quedó a ver el pleito de comadres, sino que se vino mejor a la casa del Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante, amados. ¿Qué tan importante es madurar, hermanos? Oiga esto. ¿Qué tan importante es madurar? Si hay algo con lo cual nos frustramos mucho los pastores y los líderes, los servidores, los que trabajan en la obra de Dios, es a veces nos frustramos mucho con la actitud infantil del pueblo del Señor cuando tarda en madurar. No es que sean malos, es que van muy lentos y a veces esa lentitud desespera. Es como el esposo o la esposa que está esperando a que su esposo o su esposa se convierta, sirvan al Señor, maduren, y a veces siempre hay que estarlo acarreando o estarla acarreando. Pero gracias a Dios a ninguno de ustedes les pasa, ¿verdad que no? Acarreando, a veces acarreando al hijo, a la hija, a veces acarreando a papá, mamá. Pues hay personas que amas, ¿no? En la vida, y tú deseas que sirvan, y luego si son compañeros de vida, como en el matrimonio, pues esto te retrasa. Tú quieres servir al Señor, pero esa persona con la cual compartes tu matrimonio, pues va muy lento. Entonces quieres avanzar, pero no te deja, como que te ancla, ¿no? Y te detienen, y es muy desesperante, hermanos. Vamos a hablar un poquito de eso, de la importancia que tiene que ver con la madurez espiritual. Ya lo tienen, hermanos, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice su Biblia? Tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es, ¿qué, hermanos? Inexperto en la palabra de justicia, porque ¿qué es? Dice su Biblia, es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice su Biblia? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí viene, hermano. ¿Cómo puede usted saber si una persona es madura o no? Una persona madura es aquella persona que tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, en las cosas más básicas, más simples de la vida, hermanos. Por ejemplo, decisiones tan simples como ir a la casa del Señor. Estar en la casa del Señor, ¿es bueno o es malo? Qué buena pregunta, ¿no? O sea, y hay gente que tú dices, bueno, pues sí es bueno, pero no es algo esencial, no es primordial, no es prioridad, por lo tanto lo dejamos. Eso ya es una inmadurez. ¿Me están escuchando, hermanos? En cosas simples. Ahora, obviamente, hay personas que coquetean mucho con el pecado, con el mundo, con la maldad, con las tinieblas, con los vicios. Gente que no ha madurado todavía. Gente que en un tiempo tiene el conocimiento del Señor, pero llega una pequeña tentación y ya, hermanos, están derribados, ya están desalentados, ya no están sirviendo al Señor, ya están otra vez, hermanos, en el hoyo del problema, del pecado, de la maldad. Inmadurez espiritual. Estamos aquí todavía. El que es maduro
discierne entre el bien y el mal, antecede, premedita, siempre está viendo hacia adelante. Este camino que llevamos está equivocado. Esta tentación me puede llevar a un problema. Y siempre, siempre, hermanos, busca la manera de estar en la presencia y en la gloria de Dios, amados, para no caer en tentación. Muy importante entender esto, hermanos. Entonces, ¿cómo sabes que una persona es madura? Cuando sabe discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Hay gente que no sabe discernir entre lo que está bien y lo que está mal, sino lo que más le interesa, lo más favorable, lo que es lo que se siente mejor en el momento. Ahora bien, entremos ya más profundo en la palabra. Aquí encontramos al autor de Hebreos, hermano. Yo lo veo frustrado. Yo no sé si usted alcanza a ver la frustración del escritor aquí. Acerca de lo que tenemos, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿De qué estaba explicando? Del sacerdocio de Cristo, hermanos. Estaba explicando del significado, la conexión que tiene el antiguo pacto con el nuevo pacto, hermanos. Del sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Cómo tenemos acceso al perdón y al trono de la gracia por medio de Cristo Jesús. Pero dice la escritura aquí, hermanos, que se habían hecho tardos para escuchar, tardos para oír. Oír con lentitud, con pesadez. ¿Por dónde viene la fe, hermanos? El oír ¿qué? Ahora, escuchar la palabra es permitir que por medio de uno de los sentidos venga, hermanos, la voz de Dios, la dirección de Dios, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. ¿Se ha dado cuenta que cada vez que se habla la palabra de Dios genuina, limpia, sana, directamente del texto, se sustrae una exégesis, hermano, y se lleva a la exposición fuerte, hermanos, a la gente? La gente, hermanos, tiene la tendencia a descuidar, a ser negligente, a, hermanos, poner pesadez a su oído. Se adormece, se fatiga, se cansa. La mente comienza a divagar por un montón de lugares, hermanos. De todo te acuerdas. Muy parecido a la oración. ¿Cuántos de ustedes tienen la experiencia de doblar rodilla? Y en cuanto dobla rodillas, muchos pensamientos comienzan a golpear tu mente, hermanos, que nada tienen que ver con la oración. Y luego batallas para concentrarte. Los expertos, hermanos, los que analizan la espiritualidad de la gente, dicen que los primeros 10 a 15 minutos son los más difíciles de entrar. Pero que una vez que rompes, hermanos, ese nivel, ese lugar, hermanos, puedes entrar en la gloria y en la presencia de Dios que te absorbe, que te llena. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, lo mismo es la palabra en el oído. Dios nos habla y a veces la pesadez entra. El descuido, el pensamiento, la falta de concentración, como que, yo digo vulgarmente, como que no me cae el 20, hermano. ¿Te ha pasado que le hablas a alguien de Cristo? Le estás hablando y no entiende. O sea, tiene un montón de problemas familiares, se está divorciando, hijos en las drogas, un montón de dificultades, y le estás dando la solución que es Cristo. Cristo tiene poder para sanar. Y luego te dicen sí. Pero no hay una reacción, no hay un cambio, no hay una confesión, no hay arrepentimiento, no hay búsqueda. ¿Qué pasa? Pesadez en los oídos. Oyen pesadamente. Por eso es que la Biblia nos enseña a ser atentos, a poner atención y a escuchar. De por sí ya la palabra que se predica hoy en estos días está diluida.
está distorsionada. De por sí ya la palabra que se predica, hermano, ya viene contaminada. Ahora imagínese, para de aquí que llegas al punto que verdaderamente necesita tu alma como alimento, ya tus oídos ya se ensordecieron, ya se descuidaron. Aguas, siguen aquí. Ay, qué tremendo, ¿no? Entonces hay una frustración por la lentitud. Y aquí, hermanos, hay una exhortación por parte del autor. La exhortación es la siguiente. La exhortación es: ojalá y se convirtieran en mejores estudiantes. Cristo dijo: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que, ¿qué, hermano? Sí. Entonces, amados, allí está, pero dice escudriñar. Y luego volvemos otra vez a que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y hay que entender que hubo unas iglesias, hermano, como la de Berea, que escuchaban y luego analizaban para ver si lo que se les había dado era correcto a través del texto. Oír y estudiar, oír y llevarlo al texto, para que el alma y el espíritu puedan percibir, recibir, entender los propósitos de Dios para la vida. Diligencia, atención, amén. Ponerle oído a la palabra, concentración, ponerle atención a la voz de Dios, hermano. Discernir cuando Dios te está hablando al corazón, cuando Dios te está corrigiendo, cuando Dios te está advirtiendo. Me hubiera quedado mejor a ver el Super Bowl, ya me regañaron aquí. ¿Qué es lo que está exhortando? Está diciendo: hay una falta de interés, hay una negligencia, hay una falta de preparación, de lectura, de estudio, de oración. Todos estos elementos, hermanos, rodean, hermano, a la falta de espiritualidad, que después conlleva las decisiones equivocadas. Decisiones, hermanos, que después van a traer secuelas y consecuencias, hermanos, de muchos problemas que Dios nos quiso evitar. ¿Cuál es la mejor medicina, hermanos, en el mundo secular? Piense por un momento. La mejor medicina en el mundo secular se le llama la medicina que te da la sanidad antes de que llegue la enfermedad, que se le llama ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? Preventiva. El doctor te hace una cita, te ve, te hace un examen y te dice: comiéncese a cuidar. Esa es medicina preventiva. ¿Aló? Baje de peso, córtele a las tortillas. ¿Te acuerda? Y luego, ¿usted cómo dijo? ¿Qué saben estos matasanos? Y cuando menos piensa, ya está, hermanos, con los números altísimos, y ya le dice el doctor: no, usted ya va de salida. Ya no le gustó. Bueno, en la Biblia, hermanos, la escritura tiene medicina preventiva. Antes de caer en el problema, Dios da advertencia, nos habla, nos ministra, pero muchos no escuchamos porque tenemos oídos pesados. ¿Aló? Y cuando ya estamos en el problema, entonces viene el clamor: Señor, sácame de aquí. O el enfermo, ¿qué dice? Quítame la diabetes. Y pedimos que Dios nos sane. Cuando Dios nos advirtió, cuando el doctor nos advirtió. No se enojen, hermano, ya siento tensión otra vez. ¿De qué se frustra? Se frustra, hermanos, de que no hay una preparación, de que no hay una diligencia, de que no hay un interés, hermanos. Amados de Dios,
Cuando recibimos a Cristo, la Biblia nos llama bebés espirituales. Ahora, el bebé espiritual, como cualquier un bebé, hermanos, es necesario que crezca, porque su estabilidad, su salud, su normalidad es que se desarrolle. Al igual todo creyente, hermano, debe de desarrollarse. Pero ¿cómo es posible que ya hay creyentes que 20, 30 años en el evangelio y todavía hay que cambiarle pañales? Digo, qué bonito es cambiarle pañales a un bebé de 1 mes, 2 meses. ¿Verdad que sí? Hasta con gusto lo hacemos. Pero cambiarle a un joven de 20, 30, 40 años en el evangelio y todavía hay que cambiarle pañales. O darle pacha. O que te lo subas y sacarle el aire. ¿Cómo pues? Y a veces la iglesia, eso es lo que es una nursery de bebés. Y no una escuela militar, porque dice la Biblia que somos soldados de Cristo, militantes para la gloria de Dios. Y en la milicia, hermanos, no se trata con bebés, se trata con gente madura, espiritual. Aleluya. Hay que crecer, hermano. Hay que madurar. Tenemos que madurar. Tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Crece. Es que es sorprendente a veces cuando la actitud infantil de algunas personas que, wow, dice uno, ¿será? ¿Aló? Espérese. Está bien el miembro, ¿no? Pero ¿qué le parece el líder? Ahí le va. Al cabo no lo van a subir, mijo. Yo sé que lo grabaste, pero no lo van a subir, porque no estamos subiendo los domingos en la noche. Pero ahí le va. Esto es una reunión de pastores el sábado. Y todavía, híjole, estaba mirando yo actitudes infantiles. Y este es el pueblo que dirige al pueblo. ¡Oh, Dios! No madura. Todavía, hermanos, tienen que volver otra vez a los rudimentos, los principios básicos. Tienen que volver tienen que ser salvos. Cuando ya deberían ser espirituales y maestros. Hay que crecer para poder subsistir. Tienes que madurar para poder depender de Dios. Porque no siempre vas a tener a esa persona que te está empujando. Tarde que temprano el esposo o la esposa se va a cansar, se va a fastidiar. Tienes que crecer, hermano. Cuando era bebé había quien me cuidara, pero ahora que crecí me puedo cuidar solo. Crecer para existir. Hay que crecer en conocimiento. Hay que crecer en conocimiento. Tenemos que prepararnos. Preparación. Para poder saber qué decir y qué hacer. Mire, aquí viene la importancia de la madurez. Y esto es bien importante que lo entienda. Llega el momento en que llegan las crisis a la vida. Crisis de toda índole. Económica, emocional, matrimonial, psicológica, eclesial en la iglesia, diferentes cosas. Ahora, esos problemas que vienen pueden ser oportunidades, pero ¿sabe por qué se vuelven tropiezos? Porque la gente no estaba preparada para afrontar una situación adversa, porque no había madurado. El que es maduro, cuando viene una adversidad y viene un problema, lo convierte en una oportunidad. Una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, de ejercicio de la fe, de la confianza en Dios. Y cualquier situación adversa, ¡pau!,
y crece y madura más y sube más alto, y entre más alto sube, los vientos son más fuertes y problemas más grandes vienen, y más aprende y se vuelve hábil, inteligente, instrumento de Dios. Ahí le va otra. Cuando se presenta la oportunidad de compartir de Cristo a alguien y no sabes qué decir, te faltó el estudio, no supiste cómo hacerlo, te quedaste callado. Oportunidad de oro. Hubo una tragedia familiar y tú eres el único convertido, y llegaste a la reunión familiar donde se iba a discutir el problema que tenían, la muerte de alguien, el accidente de alguien, y tú tenías la palabra en tu corazón, pero no supiste cómo exponerla porque nunca te preparaste para ese momento. Inmadurez espiritual. No se enoje. Le voy a dar 2 escrituras y ya lo dejo ir para ir a ver cómo van los Rams. ¿Está bien? Pero mire, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20 al 21. Versículo 20 nada más, el 21 no. Primera de Corintios 14, 22 escrituras. Pero mire esta, hermano, qué interesante la escritura. Hermanos, maduremos ya. Es necesario que maduremos, que crezcamos. No podemos ser infantiles en ninguna manera. Los tiempos son malos. No se puede andar en pleitos, en contiendas. Imagínense que todavía se nos enseña a perdonar cuando ya deberíamos de aprender, de haber sabido cómo perdonar, hermano. ¿Será posible que haya pueblo todavía con amarguras, con odios, con contiendas, con disensiones? Inmadurez completamente. O gente que ignora la palabra de Dios, e ignora el camino de Dios y la voluntad de Dios para su vida. Inmadurez. No podemos darnos ese lujo, menos en este tiempo. Versículo 20 dice: hermanos, no seáis niños en qué, sino sed niños en qué. Porque el Señor Jesús dijo: sed como niños, porque el que es como niño podrá entrar al reino de los cielos. Pero no se puede malinterpretar las palabras de Cristo. Está hablando en cuanto a malicia. O recuerda el pleito que tenían los discípulos cuando Él se vaya. ¿Quién va a ser el mero jefe aquí? Que ya se estaban peleando por el hueso. Parecían políticos mexicanos o parecían creyentes de iglesia cristiana. ¿Verdad que sí? Entonces el Señor, ¿qué hace? Toma a un niño y se los pone en medio y les dice: sed como este niño. Está hablando de una inocencia en cuanto a la malicia, en cuanto al trato con los demás. Otra escritura muy importante que la Biblia dice: ser astutos como serpientes, pero dóciles como paloma. ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha leído? Sí. Entonces, amados del Señor, la astucia de la serpiente, pero la docilidad de la paloma. Y aquí está otro texto muy parecido: ser niños en el modo de pensar, discúlpeme, en la malicia, pero en cuanto al modo de pensar, necesitamos ser maduros. Lo leo otra vez: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora, ¿qué son los pensamientos? Los pensamientos, hermanos, es cómo se analiza las circunstancias para luego tomar ¿qué? Decisiones. Y ahí es donde tenemos que madurar. Madurar. Es muy frustrante para cualquier líder, para cualquier pastor, trabajar con gente infantil. Y francamente, hermanos, al nivel que vamos, lo que estamos haciendo en cuanto a proyectos, en cuanto a trabajo, en cuanto a misiones, en cuanto a la obra que Dios nos ha encomendado, no nos podemos detener a cuidar niños de 30 años.
No sé si me está entendiendo. Hay que avanzar. Hay que decirle al esposo, a la esposa, al joven, a papá, mamá, hey, vámonos. Hay que madurar. No me puedo retrasar, no me puedo quedar. ¿Siguen aquí? Ya me quería ir, pero falta otra escritura y más tremenda todavía. Efesios capítulo 4, hermanos, por favor. Ahora, en Efesios capítulo 4 nos habla la escritura de que a unos Dios dio, como a unos estableció como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación de ¿quién, hermano? De los santos, de la iglesia. Está correcto, hermanos. Entonces, después de dar esta declaración, la Biblia dice: hasta que todos lleguemos, estoy en Efesios 4:13, discúlpeme, Efesios 4:13. Después de decir estas palabras dice: hasta que todos. ¿Entiende la palabra todos? Sí, todos. O sea, usted y yo juntos. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y del qué dice su Biblia? Conocimiento. ¿Cómo se adquiere conocimiento? Con el estudio, con la lectura, con la meditación. No solamente es la oración, hermano, pero también es la meditación de la palabra, discernimiento en la palabra, alimentarse con la palabra, practicar la palabra, recitar la palabra, vivir la palabra, memorizar la palabra, ponerla en el corazón. Conocimiento. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Niños ¿qué? Inmadurez es cuando la persona fluctúa. Hoy está, mañana no está. Hoy tiene ganas, hoy no. Todo depende del estado de ánimo, como se levante. Y como las redes sociales se encargan de deprimirlo, no hay día que no esté desanimado, triste, mal encarado, deprimido, agobiado. Y pasan las oportunidades de largo, porque no hubo la persona que atrapó la oportunidad cuando pasó. Madura, para que ya no seas niño fluctuante, llevados por doquiera de todo viento de ¿qué? ¿Qué es la doctrina? La palabra doctrina es enseñanza, vientos de enseñanza. Cualquier torcedura, cualquier ideología, cualquier mentalidad, cualquier interpretación de la Biblia equivocada, sin discernimiento, sin madurez, confunde. Y por eso hay pueblo que ve algo en el Facebook y ya se perdió completamente, hermano. Falta de convicción, de madurez espiritual, de entendimiento en la palabra del Señor. Y usted sabe, hermano, que en las redes sociales, ¿cuántas doctrinas hay? Malas, equivocadas, erróneas. ¿Cuántas profecías equivocadas hay? ¿Cuántas interpretaciones de la Biblia sacadas de contexto hay? Madura ya. Ya. Vamos a seguirle. Dice: llevados por donde quiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean ¿con qué? Con astucia las artimañas del error. No, esto es para meterse. ¿Sabe qué? Esta escritura la voy a traer a un domingo en la mañana. Es una buena sonada esa gente. Hermanos, el error está ahí al pie de la letra, está al momento, está a la red social, está, hermanos, al medio de comunicación, está al oído. Y parece ser, hermano, y observe bien esto, que hay un oído muy atento cuando hay algo que está en error. ¿Se recuerda?
El error siempre, hermano, siempre, siempre hace comezón. Más cuando se trata de chisme, digan amén. O hay alguien que está hablando mal de algún ministerio, ¿verdad? Alguien que ya ven, siempre salen con su rollo, que se divorció, que pasa esto, y ahí está la gente, porque eso trae ¿qué? Comezón. Trae comezón. Pero cuando se habla la verdad, hermano, de la palabra, no, eso como que no causa interés, no causa pasión y deseo. Otra vez, madura. Dice el versículo 15, sino que siguiendo a la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es, ¿en quién? Se crece en Cristo, se crece en su palabra. El Espíritu Santo trae revelación, hermanos. La oración, la palabra, la escritura, la perseverancia, el amor, el servicio a Dios, la adoración. Todos estos son elementos que edifican tu vida para la madurez espiritual. Pasan los años y te vuelves una persona firme, estable, sólida. Oye, hermano, y le pegas al diablo, hermano. Claro. Y cuando no, ¿qué pasa? Eres papalote del diablo. ¿Cuántos tenían papalotes cuando chiquillos? Nosotros hacíamos papalotes. Y nos subíamos a un montecito alto. Y con los vientos de Chihuahua, olvídese, hermano, se desaparecía no se va porque lo tenemos agarrado. Pobrecito, ¿eh? Ya vamos a acabar porque hay que ver cómo van los Rams. Sino que siguiendo la verdad, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La comunión mutua, edificándonos, ayudándonos, enseñándonos, aprendiendo los unos de los otros, amándonos, perdonándonos, tolerándonos. ¿A cuántos les cae mal, pastor? Sean honestos. No quieren decirlo, está bien. Pero yo siempre lo he dicho, a una persona que le cae mal, algo le puede enseñar. ¿Sabe qué le enseña? Paciencia y tolerancia. Es que cada vez que se acerca nomás para traerme un chisme o para golpearme o para humillarme o para... Qué bueno, porque eso le fortalece su carácter cristiano, porque usted no reacciona. Ya no les gustó tampoco. Todo obra para bien, hermano. Madura. Otra vez, madura ya. Vamos a pararlo aquí, sí, hermanos. Hay que crecer, hermanos. No podemos ser infantiles en un tiempo tan adverso, donde la batalla ha arreciado, hermano, donde el infierno se ha abierto, donde nuestros hijos son amenazados, nuestras familias, nuestros hogares, amenazados por toda contaminación mundana. Hay que tener discernimiento, hay que entender entre el bien y el mal, hermanos. Hay que tener la madurez, hay que pelear la buena batalla de la fe. No dejes que cualquier circunstancia, que cualquier adversidad te desanime, te fatigue, te canse, te haga desviarte de la verdad que es en Cristo Jesús. ¿Dicen amén, santos? Ay, qué bueno. Le dije que lo iba a honrar a los que no se quedaron a ver los ramos. Vénganse. Vamos a orar, hermano, pónganse de pie. Vamos a pedirle a Dios por madurez, ¿sí?